Tiempo extra. Ortiz Ramacha. The sun in his jealous sky as we walk in fields of gold. No hace tantos años, queridos amigos, nos encontrábamos disfrutando en Salónica del regreso del Real Zaragoza a las competiciones internacionales. La Copa de la UEFA ya no existe, es el último recuerdo continental que conservamos como una reliquia en nuestros corazones. Tampoco existe la Copa de Ferias, ni nuestra entrañable Recopa. Todo ha desaparecido del presente más inmediato, aunque permanezca en la memoria imágenes y sonidos formidables como los de esos momentos inolvidables para el zaragocismo. Ahora, 5 años más tarde, nos motiva la épica de la permanencia, el deseo de una regeneración tras un lustro de sufrimiento, decepción y desconsuelo, donde hemos visto las plantillas más limitadas y descompensadas de los últimos 60 años, mientras la ferocidad de los poderosos llegaba a la media docena de goles en contra, incluso en una Romareda que mostraba su rostro más vulnerable, que se caía a pedazos, y no físicamente, que posiblemente también, sino dentro. Ya no éramos imbatibles. Recibo esta noche en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión a un colectivo de oyentes zaragocistas que desean debatir sobre el futuro del club. Exfutbolistas, comunicadores, miembros de foros, representantes de peñas, impulsores de asociaciones, movimientos y plataformas que han dado un giro al vértigo de una caída que podría haber terminado con el sentimiento zaragocista, pero que no ha sido así. Y que están respaldados por una mayoría activa que ha respondido con orgullo a las miserias que hemos soportado, que no están dispuestos a sentir en un valle de lágrimas el dolor, el sufrimiento y el llanto, lágrimas que no conducen absolutamente a ningún sitio excepto al olvido. Deseo que este debate signifique escribir una hoja de ruta para encontrar el norte. El esfuerzo será titánico porque la posguerra es mucho más larga y profunda que el combate. El fragor de la batalla estimula y amortigua el dolor de las heridas, por profundas que éstas sean. El cambio es inevitable. Tarde o temprano se producirá un relevo que permita pensar en el diseño de un club con la experiencia de una afición que ha sabido tomar el timón de un barco que destrozaba su bodega en los Bajíos en una noche de tormenta que parece no tener fin. Pero todos juntos, queridos amigos, volveremos a ver el amanecer, tarde o temprano, y estaremos para contarlo. Esto es Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente. Ortiz Ramacha. Son 275 programas de Tiempo Extra donde hemos hablado de muchas cosas, donde hemos tenido a mucha gente en directo. Es la tercera vez que abrimos el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Es la tercera vez que estamos con público aquí presente y que deseamos participe en una auténtica aventura. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir a lo largo de los próximos días y de las próximas horas. Hay informaciones controvertidas, rumores, noticias que nos van llegando, que encogen nuestro corazón y que de alguna forma también hacen que nos sintamos cada vez más zaragocistas. Les saludo en nombre de Víctor Duerto, de Domingo Gil, de Miguel Ángel Romera, que se encuentran aquí en nuestra compañía al frente de los servicios técnicos, con Guillermo García en los estudios centrales, con Mario San Miguel en la producción, con la redacción deportiva de Aragón Radio trabajando a lo largo de este día para compartir con todos ustedes este tiempo de radio. Hay tanta gente que va a participar que no cabe en esta mesa. Podríamos estar 25 personas, pero no cabemos en la mesa. Por eso nos vamos a repartir los que estamos y los que van a hablar en la primera fila, en la segunda, en la tercera y en la última fila de este auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Pero antes vamos a establecer contacto con nuestro micrófono inalámbrico. José Carlos Franco, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola Paco, buenas noches. Buenas noches a todos. Está ahí escondido en la profundidad. Y no me voy a levantar. No se va a levantar para que no le vean. Lleva una camisa realmente espectacular, que su cuerpo cimbreado ciñe como si fuera por favor. Un auténtico bailarín. José Carlos ha hablado por WhatsApp con el todavía entrenador del Real Zaragoza, con Manolo Jiménez,
¿Qué te ha dicho Manolo Jiménez? Pues que las negociaciones evidentemente están paradas. Lo venimos diciendo en esta sintonía desde el pasado martes, desde el pasado lunes, que las negociaciones están en stand-by. No hay ninguna novedad a esta hora de la noche. Y bueno, yo le he preguntado, pues evidentemente, cómo estaba la situación y cómo se encontraba él, sobre todo a nivel de optimismo. Y me ha dicho que todo se arreglará y que si no, que se siente muy orgulloso de haber defendido la camiseta, en este caso desde el banquillo del Real Zaragoza, y le he comentado evidentemente que hoy teníamos este gran debate del zaragocismo sobre el futuro de nuestro equipo, y ha dicho, pues bueno, un mensaje para todos, ¿no? Ha dicho que con lo que le demostró la afición a lo largo de esta recta final de la temporada y sobre todo en Getafe, que se merecen lo mejor y que evidentemente le desea lo mejor también al Real Zaragoza. Bueno, eso se puede entender de muchas maneras. Ahora voy a preguntar a quienes están a mi lado en la mesa. Dos grandes exfutbolistas del Real Zaragoza, dos buenos amigos, dos personas con las que hemos discutido en momentos determinados, porque al fin y al cabo la verdad no la tiene absolutamente nadie, pero que siguen manteniendo viva la llama de este Real Zaragoza. Andoni Cedrún, buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estás? Pues de la ilusión a la depresión. No hay término medio. No hay término medio en ese momento. Vamos a ver, en estos 3 últimos años yo creo que es sensaciones. Otra cosa es luego que hablemos del futuro de la Zaragoza, ¿no? Pero las sensaciones que tengo yo, después de que se salvó Aurelio Gay, Nayín, fue una salvación, bueno, dentro de lo que cabe, muy amable, o sea, muy fácil. Bueno, dentro de lo que cabe, muy fácil, hombre, bueno, en comparación con el último año, sí. Pero claro, cada vez claro. Ha sido más. El año pasado fue el Levante, cuando yo venía de Levante decía, bueno, esto cambiará, estaba ilusionado y a los 5 días estaba depresivo. Y la última vez que ha sido en Getafe, volví otra vez por la autovía por la noche de madrugada y estaba ilusionado y estoy más depresivo, porque cada vez va peor esto. Entonces yo creo que en eso tengo esas sensaciones. Otra cosa es que luego hablemos del futuro de la Zaragoza, pero tengo que contarte. Que hablaremos. Es decir, estoy ilusionado como todo el mundo ya ha disfrutado, pero es que en este momento estoy Es que eres depresivo. un hombre ciclotímico. No, Paco, pero son sensaciones, ¿no? De festejar una cosa tan importante como fue en Levante, como fue en Getafe, y de repente, 48 horas después, vuelves otra vez a la cruda realidad. Y te vuelve otra vez la depresión, y como muchas veces ya te he dicho yo, el Real Zaragoza de Agapito Iglesias, no el Real Zaragoza, es como siempre he dicho, como la película, El Día de la Marmota. Yo siempre lo voy a repetir y lo repetiré. Pero te dije el otro día, Andoni, el Día de la Marmota en la película terminó bien, al final el chico se liga a la chica. Lo intentó y lo consiguió al final. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema es del Día de la Marmota, que cuando empezó tenía bastante presupuesto y cada vez tiene menos presupuesto esa película. Bueno, Jesús García San Juan, buenas noches. Hola Paco, buenas noches. ¿Tú también estás moviéndote entre la depresión y la ilusión o te encuentras en un estado intermedio? Ya no sé qué decir. Hombre, lo que está claro es que yo creo que Andoni con su palabrería yo creo que ha hecho un buen resumen de la situación. Bueno, más que palabrería con su verbo fácil. Bueno, ya Que me confundo con él. Sí, confunde. Pero Sí, bueno, pero lo hemos entendido todos. Y yo creo que yo voy a lo llano, al que pueblo es la... llano. Hombre, no empecéis a discutir ya. No, no. Vamos a presentar... Paco, a los eruditos como vosotros, pues hombre, hay Pero que si yo no... algún día tenemos que... Es que la gente, yo soy un campechano y de todas formas ya te traeré a Valdano y compañía. Que no me he metido contigo. No, que Valdano ha debido olvidar su etapa zaragocista y que nos conoció. Ya no sé qué me has preguntado, ya no me acuerdo. Que si estás deprimido o no. Lo que es evidente es que yo creo que estamos todos en la misma situación, porque lo que se ha vivido, sobre todo yo diría las 2 últimas semanas, con tantos partidos seguidos en la Romareda, que la afición ha estado respaldando al equipo y que ha sido pues una catarsis absoluta. Incluso añadiría yo casi desde el día del Barcelona, que incluso perdiendo, pues todos, seguramente todos los que estáis aquí, gritaron el famoso "si se puede", que se ha convertido en un lema, no aquí, sino en muchos otros sitios. Pero pasan los días, pasa el día del Getafe, todos estamos satisfechos, contentos, locos de alegría y al día siguiente nos encontramos con la cruda realidad de bruces. Y la cruda realidad, por mucho que le moleste a alguien, se llama Agapito Iglesias. Es decir, él va a seguir haciendo y deshaciendo. Cuando ha encontrado una persona que yo creo que ha calado muy hondo en nosotros, mucho más que los anteriores entrenadores que ha nombrado Andoni, pues Manolo Jiménez, que yo creo que nos ha conquistado a todos y es uno de los grandes artífices de la salvación del Zaragoza, si no el que más,
intenta pertreñar un equipo sólido, poner unas bases para que el Zaragoza vuelva a ser un equipo normal, o sea, que no se pide nada raro. Lo que ha pedido Manuel Jiménez no es nada sorprendente, pues nos damos cuenta que Agapito va a seguir siendo el mismo y por mucho que firme un papel, antes lo comentaba, aunque a Manuel Jiménez le firme el papel, lo va a romper al día siguiente, o sea, no lo va a cumplir, mejor dicho. Pues estás peor que Andoni. Sí. Una de las patas más importantes del zaragocismo son los foros, las redes sociales. La historia de upazaragoza.com es muy importante y nosotros en Aragón Radio la hemos querido destacar con su presencia permanente en nuestros programas, en nuestras transmisiones. Hoy nos acompaña Jeremy North aquí en esta mesa en nombre de muchos otros que han venido aquí del foro. Jeremy North, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué es lo que hace un ratito, porque ahora mismo no lo estás viendo, pero qué es lo que el foro, qué es lo que la fuerza comentaba hace tan solo unos instantes? Bueno, pues primero Andoni ha hablado de la ilusión a la depresión. Yo creo que la depresión ya se produjo directamente. Yo creo que cuando llegaron los autobuses de Getafe a Zaragoza ya la gente está deprimida. Porque primero porque se llega muy cansado, eso para empezar. Y segundo porque luego llegas y dices, hostia, ¿y ahora qué? Otra vez Agapito, otra vez lo mismo. Si es que nos hemos salvado para revisar otra vez la película de Atrapado en el Tiempo, o sea, la del Día de la Marmota, porque vamos a ver otra vez a Agapito Iglesias con el mismo asunto, intentando fichar a un entrenador, diciéndole que sí a todo, pero luego, oye, que no, que mira, que me lo he pensado mejor y esto de los fichajes, oye, que también me gustaría participar a mí. Y claro, entonces es que estamos repitiendo temporada tras temporada el mismo guión. Me acuerdo que hubo el primer debate del zaragocismo, que fue el 14 de julio de 2010, que además fue 3 días después de ganar el Mundial, y que tenía que estar el auditorio, tenía que estar pleno satisfacción, y no sé si te acuerdas que ya la gente se encontraba francamente insatisfecha. Y el caso es que han pasado 2 años desde entonces y estamos en una situación peor, porque Agapito Iglesias todavía los tics que tenía de dictador y de sátrapa los ha aumentado en grado superlativo. Los sátrapas, gran figura egipcia que recaudaba impuestos hace tantos miles de años. Y si es... ¿No era la figura esta? Yo recuerdo una figura no pintada, sino una escultura que estaba sentado. Estudié historia de arte, Perfecto. En la filosofía y letras, o sea, algo tengo, Además a Agapito le queda muy bien lo de poner así el caso. Bueno, si nuestros interlocutores están deprimidos, muy deprimidos y extraordinariamente deprimidos, nuestro comunicador, historiador del Real Zaragoza, un hombre que sigue con mucho ímpetu la intensidad de lo que significa la presencia del presidente del Real Zaragoza al frente del club, Pedro Luis Ferrer, se encuentra encendido. Sí, bueno. Buenas noches, Pedro. Buenas noches. ¿Estás encendido, no? Encendido y harto, ¿no? Más que, como decía Andoni, o Jesús, o Jeremy, ni frustrado ni decepcionado. Yo creo que esa etapa ya ha pasado. Ahora es una etapa totalmente de hartazgo y yo creo que esto no hay quien lo soporte. O sea, ver al Zaragoza permanentemente expuesto a estos ridículos, a estas situaciones límites, a esta pérdida de identidad y además que no se puede hacer nada, desgraciadamente, en el corto plazo, pues genera hartazgo, ¿no? Un hartazgo que, lógicamente, no tiene solución en principio, excepto, como ha ocurrido en otras veces y en otras oportunidades y en otros clubes, que continúe la masa social de alguna manera haciendo de oposición y que los diferentes movimientos organizados, tanto jurídicos como de plataformas y movimientos, continúen con esa llama de fervor y que de alguna manera también, como pronto vamos a comprobar, continúen haciendo cosas y prácticas, no solamente clamar en el desierto. No, por supuesto, yo creo que se ha conseguido muchísimo. O sea, el escenario no es el mejor, desde luego, pero se ha conseguido muchísimo, se ha avanzado muchísimo. Para empezar, se ha forzado a que el presidente no pueda ir a la Romareda, que eso para él tiene que ser algo durísimo, ¿no? Y me imagino que ya no podrá volver nunca más, porque quiero decir, él además ha utilizado eso al principio como una vía de escape. Yo creo que ahora ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Y yo creo que hay que seguir hasta el final,
desde luego con todo tipo de protestas y desde luego con todo tipo de acciones, como por ejemplo la que va a hacer la Asociación de Pequeños Accionistas, intentar inhabilitarlo. Y yo creo que también es la hora de los políticos, porque Agapito tiene muchas cosas que callar y muchas cosas que esconder, ¿no? Entonces también es el momento. El Zaragoza es como la Virgen del Pilar o el Ebro. Bueno, en fin, en este caso la titularidad puede ser de una persona, pero el sentimiento le desborda por completo y es más una cuestión de Estado y no se puede sostener ni dejar en manos de un irresponsable como este. La voz rasgada de Pedro Luis Ferrer, que de alguna manera también representa a los muchos aficionados, muchos de opazaragoza.com que nos están acompañando, como también la presencia de Alberto Belsué, uno de los jugadores emblema del Real Zaragoza, y que evidentemente pues luego escucharemos cómo siente él esta situación y cómo siente el equipo y cómo observa el futuro, o como también personas como Javier Laínez y Sisto Gentor de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza, o José Luis Lorés de la plataforma Salvemos el Real Zaragoza, o Iván Andrés del Movimiento Avispa, y además muchas peñas que nos acompañan como estudiantes de periodismo y como otras personas que de alguna manera también quieren sumarse a lo que es escribir la hoja de ruta del futuro. Yo quería que estuviera Agapito esta noche, le invitamos todas las noches. No tiene que refugiarse solamente en la cadena SER en Madrid o en algunos otros medios de comunicación que de vez en cuando le son propicios. Aquí tiene una oportunidad de hablar delante de la gente, delante de su afición. A mí me hubiera gustado que hubiera estado. En el Real Zaragoza nos han contestado que no querían hacer debate por parte del club, pero sí hay una persona, Alfonso Gracia, del Grupo Zimbra, uno de los abogados prestigiosos que están de alguna manera también apoyando y asesorando al Real Zaragoza en el proceso concursal y en el proceso también de compraventa. Ha querido estar con nosotros, pero está a través del teléfono y vamos a preguntarle cómo está la situación. Alfonso Gracia, ¿qué tal? Saludos y muy buenas noches. ¿Cómo va eso? Bueno, saludos a todos los que estáis ahí. Disculpad que no pueda estar ahí con vosotros. Bueno, pero la verdad es que yo creo que su voz es importante también porque de alguna forma, aunque usted no es el Real Zaragoza ni forma parte del Real Zaragoza, sí asesora al máximo responsable del club. Lo primero, ¿cómo está ahora mismo la situación de cara al futuro más inmediato? No sé si a punto ya de salir, si se ha salido ya o no del proceso concursal. ¿Qué es lo que falta por hacer para que el Real Zaragoza retome el camino, entre comillas, de la normalidad? Bien, en estos momentos tenemos ya la solución concursal que nosotros perseguíamos. Es decir, tenemos ya un convenio con todos nuestros acreedores y podemos decir que hemos salido definitivamente de lo que es la situación concursal. En estos momentos tampoco estamos intervenidos, los administradores concursales ya han dejado sus funciones porque nos hemos convertido en un club, digamos, como cualquier otro. Dicho esto, también me gustaría recalcar, y esto creo que es bueno que lo sepa la afición, yo os voy a hablar solamente de lo que es el campo jurídico. El campo deportivo lo conocéis vosotros muchísimo mejor que yo y muchísimo mejor que creo que todos los abogados que estamos ahora en estos momentos asesorando al Real Zaragoza, el despacho de Cuartecasas y nosotros. En estos momentos somos un club que creo que tenemos la situación financiera de las más saneadas que se juegan en la liga profesional. Yo, de verdad, os lo digo, os podrá parecer inverosímil, pero tenemos una situación de una deuda completamente estructurada. Tenemos unos pactos con la Hacienda Pública que muchos clubes los querrían para ellos. Tenemos un convenio de acreedores con una quita muy importante y una espera muy larga que nos van a permitir, insisto, os estoy hablando solamente de lo que es la situación financiera del club, nos van a permitir estar dentro de lo que es la tabla superior de lo que es la liga profesional, descontando evidentemente los clubes que todos conocemos. Esta es la situación jurídica, a lo que me imagino que lo que os referíais era cómo nos hemos quedado ahora después del proceso concursal. Esta es la realidad. No sé qué gestión se llevará después. No sé dónde puede ir el Real Zaragoza con sus triunfos deportivos, que espero que sean muchos y muy abundantes, pero ahora, en estos momentos, es un club que tiene una deuda completamente estructurada que muchos la quisieran para sí. Bien, y la segunda pregunta que era importante hacer, ¿tiene usted constancia de si ha habido ya alguna oferta en firme o si va a haber próximamente una oferta para comprar las acciones de Agapito Iglesias? Hemos tenido aquí muchas ofertas. Distingamos lo que pueden ser ilusiones, que hemos tenido ofertas ilusionadas. Querría comentar a alguien
alguna iniciativa que ha habido, incluso de proponer una acuestación. Hemos tenido ofertas de personas que viven en el extranjero, digamos, pero ya sabéis que tenemos que tener sobre esto una reserva, que alguna vez se me ha criticado cuando ha hablado con vosotros, se me ha criticado, pues fíjate este abogado que tiene reserva y dice muchísimas cosas y, bueno, yo os voy a decir solo lo que se está estudiando ahora como serio. Hay 2 ofertas que se están estudiando como serio, que las lleva el despacho de Cuatrecasas, pero que lamentablemente están en una fase que no se puede decir que sea todavía nada definitivo. Ni se ha escrito la carta de confidencialidad, que es algo fundamental de lo que se tiene que partir, ni se ve una posibilidad cierta de que haya un ánimo definitivo de comprar. A este respecto, querría recordar, porque creo que hay ahí representantes de la plataforma, ¿verdad? De la plataforma Exactamente, sí. Zaragoza, que reunís a los pequeños accionistas, a peñas. Yo creo recordar que tuvimos una entrevista en el despacho de Cuatrecasas en la que incluso os ofrecíais vosotros a decir, bueno, pues si podemos encontrar a alguien que quiera comprar, no os preocupéis que os lo presentaremos. Desgraciadamente, yo tengo que decir que no he visto demasiadas ganas de comprar al Real Zaragoza. Esto es una realidad que tengo que confesaros y que expresaros. Esto es así. No sé si está influyendo en esta situación la crisis económica que estamos viviendo o hay algo que a mí se me escape. Pero esta es la realidad. Y ya por último, usted ha estado vinculado o relacionado, o por lo menos con Agapito Iglesias, ¿no? Nosotros, como no lo vemos y no quiere hablar con nosotros, pues no sé cómo está de humor, ni de salud, ni de aspecto, ¿no? ¿Cómo lo ve? Pues yo lo veo verdaderamente preocupado. Yo lo veo preocupado porque la presión social que en estos momentos existe sobre él, pues él la siente, evidentemente. No es una persona insensible. Él siente que no pueda ir a ver a jugar a su equipo de fútbol. Él siente que cuando va andando por la calle, pues se le recriminan ciertas actitudes. Él es una persona, pues digamos que es de carne y hueso. Pues don Alfonso Gracia, abogado del Grupo Zimbra, gracias por estar con nosotros y por ofrecer su opinión. Un abrazo muy fuerte. Insisto, muchas gracias. A vosotros, gracias. Bien. ¿No podíamos preguntar o estaba dentro No. de caballeros? Lógicamente, este señor no es miembro del Real Zaragoza, aporta una información y yo le agradezco que nos haya aportado la información, ¿no? Ahora, a partir de ahora, tanto vosotros como por alusiones, la Asociación de Pequeños Accionistas y la plataforma Salvemos el Real Zaragoza, evidentemente intervendrán. A mí, Paco, yo personalmente no voy a comentar nada porque me hubiese gustado que estuviese en directo él, porque es muy fácil ahora que él no está hablar de unos comentarios que ha hecho que me hubiese gustado charlar. Entonces, yo me hubiese preferido cara a cara. Entonces, ahora es muy fácil hablar de las cosas que ha dicho Paco. Me hubiese gustado hablar con él. Entonces, el que quiera hablar de los comentarios que ha hecho, pero me hubiese gustado hablar con don Alfonso, ya por respeto a él como abogado, pero ahora hablar es muy fácil. Hombre, ¿pero qué te parece? Y despotricar. No, si no quiero que despotriques. No, digo, pues mira, ¿qué te te voy a dar parece? una sin comentarios. Bueno, Sin pues comentarios. yo que no está sí que lo voy a decir. Pero a mí sí Yo me lo voy a gustaría. Pero a mí me gustaría él, cara a cara. O sea, hablar ahora de él, que está ya apagado y no está... Pero si es está que si os escuchando. ponéis a hablar los dos estamos toda la noche, Andoni. No, porque ha habido 2 o 3 cosas que me hubiese gustado, pero por respeto a ti como moderador no esperaba que nos ibas a dar un pase de torero y has dicho que le has metido la guillotina y a la... Yo aporto al información. burdalero. Claro. Jesús. No, hombre, sin duda sería mucho mejor que estuviera aquí, igual que ojalá estuviera Agapito Iglesias para decirle lo mismo que no le podemos decir nunca a la cara. Bueno, algunos hemos tenido la oportunidad una vez contada y vamos, ojalá la pudiéramos tener más veces, porque al fin y al cabo hablamos siempre para gente que piensa fundamentalmente como nosotros y es difícil rebatir con alguien que no va a discutir. A mí sí que me hubiera gustado hacerle alguna consulta a Alfonso, porque realmente yo vuelvo a insistir, yo creo que la venta o la puesta en venta del Zaragoza de febrero para mí es un absoluto paripé, es decir, porque hay que firmar un convenio de confidencialidad, porque hay que hacerlo con 2 despachos de abogados diferentes, cuando se lo presenta a Zimbra, luego es Cuatrecasas, y sobre todo porque realmente es que no se sabe lo que vale. Dice, no son ofertas serias porque, a ver, si no se sabe lo que vale el club, ni se sabe lo que es el club,
Estamos hablando ahora que ha habido una administración concursal que ha sacado un informe que, por cierto, creo que la PARZ lo va a rebatir y en muchos puntos, que incluso ha habido ya, los propios administradores es probable que cambien algunas de las cosas que han puesto, con lo cual, realmente, ¿cuál es el valor del club? A ver, ahora es muy fácil, insisto, que no está don Alfonso al teléfono. Tampoco te iba a decir cuál es el valor del club ahora, ¿eh? No, a nosotros no, pero lo podía haber dicho a las personas que presentaron esa oferta, pero además yo sí que creo que el comentario que nos ha hecho sonreír, pero sonreír de pensar no bien precisamente, es que el Zaragoza es un club saneado, es decir, es que parece la siguiente tomadura de pelo, ¿no? Y que lo diga una persona seria como él, porque si lo dice Agapito me lo creo, es decir, que es verdad, es un saneado porque para él está saneado, ya lo pagará en algún momento, como dice él, ¿no? Pero que lo diga un señor que pertenece a un despacho muy importante y que diga que el club ahora está en... si es de verdad, ahora es cuando nos tendríamos que agolpar todos en la puerta de Luis Ibarra y comprar el club, porque está a huevo, ¿no? AUPA Zaragoza, Jeremy North. Bueno, pues lo primero de todo, bueno, tampoco, yo es que ya me hubiese gustado intervenir porque este hombre, pues, claro, seguramente, como dice él, de aspecto jurídico sabe mucho, pero ha dicho cosas muy chocantes. Por ejemplo, bueno, comentó Jesús García San Juan de que parecía, en la primera parte de su intervención, no parecía que estaba hablando del Real Zaragoza, sino de la economía alemana, porque estábamos hablando de un club saneado, con una deuda estructurada. Digo, joder, estamos hablando, vamos, parece que está Angela Merkel en vez de Agapito Iglesias al frente de... Yo supongo que este señor lo ha dicho con la mejor intención, pero al final parece, no, yo sinceramente me parece un poco festival del humor, que es que no tiene sentido. Y luego, pues, a ver, ¿cuántas veces ha comentado Agapito Iglesias de que no había habido ni una sola oferta? Y este señor ha comentado, bueno, que ha habido bastantes, así un poco de ilusión, pero que no tenían contenido, pero que hay dos ofertas que, bueno, luego ha contado lo de la cláusula de confidencialidad y todo eso, pero que hay dos ofertas. Entonces, Agapito Iglesias, por enésima vez, ha vuelto a mentir cuando dice que no ha habido ninguna oferta. Si ya su propio abogado, una de sus de gabinete de abogados ha dicho que sí que hay dos ofertas, al menos que tienen cierto contenido, entonces estamos hablando de que sí que hay gente interesada. La verdad es que hubiese estado bien que hubiese intervenido, estado aquí y bueno, pero vamos, que yo creo que también hay que agradecerle que haya intervenido sabiendo que todo el auditorio está en contra de su cliente. De su cliente, efectivamente. Que Alfonso Gracia no es el Real Zaragoza y forma parte del Consejo de Administración. Eso que quede claro. Antes de que intervenga Pedro Luis, Andoni, ¿querías decir alguna cosa? No, sobre el tema de la venta. Hay muchas veces que se están mandando mensajes sobre, incluso son pajas mentales, hombre, sobre que es horario de mayores. No, sobre el sentido de que Agapito muchas veces dice que se va a apartar y que va a gestionar otra vez. O sea, eso son mentiras que hay, porque apartarse, si es el dueño, yo gestionaré, no me va a gestionar otro. Es decir, el terreno que tiene Agapito sabemos que es pretemporada y diciembre, ¿no? Y entonces el tema es que cuando dicen, no, se va a apartar, va a montar aquí una gestora, es toda una mentira. Todos son influencias y mensajes que están dando los subalternos para apaciguar un poco el tema y tal. Pero si un dueño de una empresa no va a dejar gestionar a nadie si no gestiona él mismo. En el tema de la venta, o sea, la venta tiene que ser directa, rápidamente, porque conociendo un poco el tema de los grupos inversores que hay, vino un grupo inversor y tal, y luego es todo mentira también. O sea, los grupos inversores hay que verles de cara a cara. O sea, otra de las cosas que se vende mucho, ¿no? Los grupos inversores hay que conocer quién son, cómo estás y cómo te reúnes. Porque es muy fácil decir esas cosas para que la gente se apacigüe. Es como amortizarles un poco al público, a la gente. Adormecerles, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay una cuestión sobre el tema de la venta. La venta hay que empezar desde el primer momento. Señor Agapito, las acciones cuestan nada, porque lo dijo él, a coste cero. Pues bueno, empezamos a tratarlo y vamos a ser serios. A él le da igual el proyecto que le puede presentar, si viene un director general, un director deportivo, colaboradores, a eso le da igual. O sea, simplemente le da igual. Lo que le interesa es esto. Entonces, empezamos con el tema de la negociación. Y la negociación es muy clara, es
sabes que Agapito es acreedor, ¿no? Sí, claro. Vale, pues liberarle de los créditos que tiene, que está esperando, no sé en qué año va a ser, es liberar esos créditos. Y ya eso ¿Tú sabes tiene... cuánto tiene de crédito? Es que... Bueno, eso ya los señores Javier O Lainez no, esto ya o lo no. saben. Que ahora iremos con el micrófono A inalámbrico. eso voy yo. Es decir, ese es el comienzo de decir, o sea, eso de decir, no, yo me gustaría que me presenten un proyecto, si me gusta, si me pongo cachondo, no me pongo cachondo. Vamos a ver, que no, olvidemos, o sea, es que la gente tiene que creer, o sea, es que es al pan, pan y vino, vino. Es decir, ¿quieres hablar? Te liberamos el crédito. Sí, a pero partir de ahí, Andoni, que es que lo que pasa es que que, es que- el es que- club no se sabe lo que vende, o sea, lo que vale ni por cuánto No, lo vende, vamos ni a qué ver. es el club ahora mismo. Un No, momento, vamos a ver. que me Él tenéis- tiene unos créditos y en ese sentido es acreedor. Y eso tiene una pero cuantía. que tengas- Otra cuestión es que eso tiene un X número, precio. El problema es la ingeniería que está alrededor del Real Zaragoza. Lo que siempre he dicho que es prisionero del montaje que se ha montado. Que eso hay que liberarlo. Pero en cuantía, muy fácil. El que quiere, te libero lo que... Pero es lo que no sea va a acreedor. querer. A ver, ¿Eh? Pedro Luis. Que no va a querer. Pedro Luis. A ver, bueno, sobre el abogado, lógicamente, yo entiendo las ganas que tenemos todos de buscar alguna voz del Zaragoza para pedirle responsabilidades, pero bueno, verdaderamente él defiende a su cliente y qué Como va a es decir. lógico, sí. Y menos en público, lógicamente, o él dibuja un Y- escenario y hay que agradecerle que además haya efectivamente que dé la intervenido en cara. directo, Él dibuja sí. un escenario que, bueno, que es terrorífico, pero que es muchísimo mejor que el que había hace un mes, porque la deuda del Zaragoza, la realidad es que ha menguado, en 53 millones de euros. Que, bueno, yo creo que es una cuestión... Agapito, cuando compró el club, el Zaragoza debía 48 millones de euros y lo puso en 145. O sea, verdaderamente que se haya quitado 53 millones de euros es algo que querría hacer cualquier club español. Él tiene una parte, ¿verdad? Cuando dice, la deuda está ordenada, sí, claro, pero hay que pagarla. Y estaría ordenada para cualquier gestor responsable. Pero ha dicho que él, de lo que pase a partir de ahora, Ah, claro. Efectivamente, para cualquier gestor responsable, probablemente el Zaragoza tenga un escenario, bueno, probablemente no seguro, mucho mejor que el que tenía hace un año. Encima está en primera división, tiene un nuevo contrato de televisión, un contrato de televisión que no ha tenido nunca en su vida, porque ha pasado de 17 millones a 23 este año. Quiero decir, tiene unos pagos regularizados que obligan también a responsabilizarse más, aunque estamos hablando de cualquier gestor normal. El problema es que Agapito, ya sabemos cómo se manejan estas situaciones. Respecto de la venta real, él nunca ha querido vender. Simplemente, bueno, como decía Jesús, es un paripé para ganar tiempo, igual que dejó ir de la Romareda pensando que podría volver. Verdaderamente la gente que ha ido ahí no se ha encontrado más que con trabas porque él no quiere vender. Quiero decir, ese filtro nunca se va a producir. Y si se produce, porque verdaderamente él tuviera algún interés, la situación no es lo que vale el Zaragoza o lo que dice Andoni. Sus créditos preferentes, que están absolutamente cuantificados y dentro del convenio. Son 18 millones de euros que él ha tenido que renunciar al 50%. Se ha quedado en 9. Si eso él lo va a cobrar, en cualquier caso, venda o no el club, a partir del año del 9 al 16. Lo va a cobrar siempre. El problema es el dinero que quiera y cómo lo quiere cobrar. Que ese es el problema. ¿En qué paraíso fiscal? ¿De qué forma? Y eso es lo que nadie de buena fe va a comprar un club en esas condiciones. Esa es la dificultad de comprar el Zaragoza, ni tan siquiera el precio, porque él es perfectamente consciente de lo que puede llegar a pedir. El problema es cómo se cobra ese dinero, porque él tiene una lista de acreedores, tiene Hacienda, tiene un montón de gente en sus empresas que se van a tirar encima, y él tiene que proteger ese dinero. Mientras tanto, va a seguir en el Zaragoza porque se han caído sus negocios y ha hecho del Real Zaragoza su principal negocio. Por eso no se quiere ir y por eso aguanta lo que aguanta. Y yo creo que el escenario es clarísimo. Por mucho que nos duela... Y entonces la única situación es obligarle a irse, obligarle a vender. Insisto. que es a lo que vamos ahora mismo a hablar y comentar, porque Olga Torres está con el micrófono inalámbrico y tenemos a dos representantes, Javier Lainez y Sisto Genzor, de la Asociación de Pequeños Accionistas del Real Zaragoza, que juntan a más de 13.000 accionistas que llevan trabajando durante muchísimo tiempo para conocer, para estar personados en este proceso concursal y para también estar en la calificación a partir de ahora. Javier Lainez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, después de todo lo que has escuchado aquí, que se habla con mucha vehemencia, que se habla con mucho cariño zaragocista, pero lógicamente, y lo que hemos escuchado del abogado del Real Zaragoza, de uno de los abogados, en cuanto a la estructura, a la situación, al escenario que a partir de ahora puede aparecer con la presencia de la Asociación de Pequeños Accionistas de una forma ya
contundente en el proceso de inhabilitación del presidente y máximo accionista del Real Zaragoza. ¿Qué es lo que les podemos contar a nuestros oyentes y a los aficionados? Bueno, en primer lugar, yo estoy convencido, y bueno, convencido, no, segurísimo, que don Alfonso Gracia no tiene nada que ver con el tema del Real Zaragoza, porque al fin y al cabo, ya lo hemos comentado, es quien defiende los intereses como de cualquier otra persona, como podría ser en este caso cualquiera de los que estamos aquí. Pero hay una parte que a mí me preocupa, que es cuando ha dicho que el proceso concursal ha terminado. Efectivamente, el proceso concursal, lo que es todo el convenio, la propuesta de convenio anticipado, esa sí que ha terminado porque se ha llegado a ese acuerdo de quita. Pero nadie tiene que olvidar, y me molesta tener que volver a ser yo quien me deprima como vosotros, en pensar que nos quedan 8 años que tenemos que cumplir a rajatabla lo que ahí se ha pactado. Porque con una vez, 2 que se incumplan, una vez, cualquier acreedor puede poner en grave peligro al Real Zaragoza. Con lo cual ha terminado la parte, si podemos decir, judicial, pero no la de la responsabilidad. Pero que hay dos cosas, además, no claro, solamente lo que hay que pagar, sino el asunto de Hacienda al que se ha llegado a un acuerdo. Correcto. Que también hay que pagarlo. Que el Real Zaragoza es el 4.º club de España que más debe a Hacienda. Correcto. Pero claro, lo que no termino de entender es que seamos uno de los clubs más saneados. El Real Zaragoza es un club que en estos momentos sigue teniendo una cantidad impresionante de deuda. No hace falta hablar del préstamo, hace falta hablar de la deuda que tiene el Zaragoza, porque con la quita que se llegó en la propuesta anticipada de convenio, estábamos hablando que de 140 millones de euros que debía el Zaragoza antes de entrar en ley concursal, pues estaremos rondando cerca de los 190 y algo millones, porque la quita, 92. Sí, 92, porque no se ha hecho de los 140 el 50%, con lo cual ya es importante esa cifra, ¿eh? Entonces, esa es una parte. Referente a la parte que queda dentro de este proceso concursal, que es la pieza de calificación, en esa pieza de calificación es donde se tiene que verificar, donde nos tenemos que personar, que nosotros nos personamos como la Asociación de Pequeños Accionistas. ¿Ya estáis personados? Sí, bueno, estamos personados. Me parece que es mañana cuando se persona, entramos dentro del tiempo que hay que hacerlo, porque hay que documentar todo muy bien, hay que dejarlo todo perfecto, para que, por supuesto, tanto administradores como la Fiscalía puedan ver bien claro qué es lo que queremos proponer, que, por supuesto, van a ser ellos quienes lo sepan primero, hasta ahí podríamos llegar, que es la juez quien tiene que saberlo todo. Ellos analizarán toda la documentación y dentro de analizar esa documentación, si realmente ven como nosotros que, para que nos entendamos todos, no se han hecho bien las cosas dentro de la administración del Real Zaragoza, entonces darán su correspondiente informe y lo pueden llevar perfectamente ya al juez para que el juez dictamine si esa pieza de calificación es fortuita, si el proceso es fortuito o es culpable. Si es fortuito, efectivamente habrá terminado ya todo el proceso concursal en su totalidad, solo quedará la responsabilidad de los 8 años. Pero si es culpable, es donde el juez ahí ya puede perfectamente inhabilitar al señor Iglesias y apartarlo de la gestión, no del 92% de propiedad de las acciones. ¿Qué es lo que pasa? Si a ti como empresario te apartan durante no sé qué años, 4, 5, 6, lo que te aparten de la gestión, difícilmente puedes mantener ese 92% de accionariado de dueño porque no estás gestionando, no eres tú quien vas a gestionar. Te van a poner un gestor para que saque el club adelante. ¿Quién pone ese gestor? Lo pone la propia administración, el propio juzgado. Esto te lo contestaría muchísimo mejor, como lógico, los abogados de la par o cualquier otro abogado que pudiera estar aquí, porque yo no soy abogado. ¿Dónde está el tema? Puedes gestionar. El Zaragoza puede continuar adelante perfectamente. Bueno, yo creo que hasta mejor de lo que está ahora, ¿eh? Entonces, esta es la parte importante, pero eso lo tiene que dictaminar un juez. Ahí sí que ya no depende ni de la Asociación de Pequeños Accionistas, ni de Plataforma, ni de nadie. Esto depende exclusivamente de un juez, que estudia toda la documentación y ve si hay una impugnación que se le puede hacer al señor Iglesias. Y luego hay una parte que me ha hecho gracia, porque claro, ahí estoy totalmente de acuerdo tanto con Andoni como con Jesús, cuando se habla de la venta del Real Zaragoza. Si don Alfonso Gracia dice que ha habido varios empresarios o intenciones de compra, es completamente imposible que con una carta de confidencialidad es casi imposible que se pueda llegar a comprar el Real Zaragoza. Y os explico por qué. Esa carta de confidencialidad
Es una carta de confidencialidad en la que tienes que poner una garantía económica, que si incumples la pierdes. Pero es que hasta que no pones... Esto es, pero perdona, hasta que no pones esa carta de garantía, que puedes llegar a perder ese dinero, no vas a saber lo que vale el club. Tampoco lo vas a saber inmediatamente porque tendrás que investigar, no que investigar, tendrás que leerte exactamente deudas, etcétera, etcétera, para poderle poner un precio. Es que yo no conozco ninguna empresa que se quiera vender que no se sepa el precio de lo que vas a pagar por ella. Y este es un caso, de verdad, que yo lo veo totalmente atípico. No es que lo vea atípico, es que no se quiere vender el Real Zaragoza. Y yo lo tengo clarísimo, de que no se quiere vender. O si se quiere vender, a lo mejor se quiere vender por un precio que nadie está dispuesto a pagar. Este es un gran problema, que como no sea mediante, yo qué sé, un multimillonario que venga aquí, que le dé igual pagar 200 que 400 millones de euros, pero que Dios nos pille confesados como venga alguien que quiera pagar 200, 400 o 600 millones de euros, porque desde luego no será nada bueno tampoco para el Real Zaragoza. Y estaremos en lo mismo. José Luis Lores, gracias Javier Laínez. ¿Qué es lo que a partir de ahora todo el zaragocismo organizado puede hacer en el caso de que se produzca esa inhabilitación y en el caso de que pueda haber un vacío de poder de aquí a no sé cuánto tiempo, ¿no? No sé cuánto tiempo tardará en decidir la jueza a instancias de la Fiscalía esta situación. Hola, buenas noches. En primer lugar, decirte que el vacío de poder es la situación en la que vivimos actualmente, porque no existe gestión en el club. Todos sabemos la directiva actual que tenemos, Agapito Iglesias, en el estilo al que nos tiene acostumbrados, últimamente parece que más en Madrid que en Zaragoza, y dos consejeros, uno que tampoco debe estar mucho por España, con lo cual considero que el vacío de poder es el que tenemos ahora, ¿no? Hombre, sí que quería comentar a lo que acaba de decir Javier, que me han sorprendido un poco las declaraciones de Alfonso Gracia. En primer lugar, porque ha puesto un escenario tan idílico que casi nos podemos plantear exportar el modelo del Real Zaragoza a Grecia y sería una nueva vía de financiación, ¿no? Pero vaya. En segundo lugar, bueno, comentaba, efectivamente nos reunimos y aunque nosotros no firmamos esa cláusula de confidencialidad, obviamente sí que hubo un pacto de que iba a quedar lo hablado allí. Bueno, a partir de ahí ha dicho, bueno, quedaron que nos traerían ofertas que más querríamos nosotros que llevarle, no una, 50 para que pudiera elegir irse cuanto antes. Hemos estado trabajando también en ello. Tenemos también la información que hemos podido, de la cual hemos podido ir haciendo acopio. Y bueno, yo coincido absolutamente con Pedro Luis Ferrer en el planteamiento que hacía antes. Están llevando una labor dilatoria con cláusulas de confidencialidad que, como tú decías, pueden ser 200.000 euros o en función de quién venga puede ser otra cantidad. Bueno, pues incluso yo considero que hasta cierto punto no deja de ser un cierto menosprecio hablar de una cuestación. Te podrá gustar o no la fórmula del crowdfunding, pero no es una cuestación, vamos a ver. Entonces, a partir de ahí tenemos esa misma impresión de que no hay ningún interés de vender de una forma transparente sus acciones del Real Zaragoza, entre otras cosas posiblemente por lo que comentabas, que ese dinero podía no verlo, ¿no? A partir de ahí me preguntabas, Paco, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues a partir de ahí hay muchísimos gestores muchísimo mejor cualificados que el señor Iglesias para dirigir el Real Zaragoza. Y si llega el momento de la inhabilitación, pues bueno, ya decidirá la juez o la instancia judicial que lo considere quién debe estar en estos momentos al frente del Real Zaragoza. Desde luego va a tener para elegir y va a tener muy fácil mejorar la realidad actual. En el Betis ha ocurrido eso y está funcionando muchísimo mejor que muchos otros clubes y desde luego 1000 veces mejor que el Real Zaragoza. Por tanto, ¿qué podemos hacer la afición? Seguir ahí, no cansarnos, no aburrirnos, no desesperar, no deprimirnos y desde luego día a día recordarle al señor Iglesias que estamos ahí, que no vamos a consentir
que cuando menos siga gestionando con comodidad el Real Zaragoza tal como lo está haciendo ahora, y de otra forma no sabe, eso lo ha demostrado, y que no vamos a parar hasta que no haya una alternativa y salga del Real Zaragoza. Sabemos cómo se trabaja en el aspecto de la Asociación de Pequeños Accionistas, a nivel jurídico, también a nivel de comunicación por parte de la plataforma Salvemos el Real Zaragoza. Me gustaría saber, Iván Andrés, del Movimiento Avispa, cómo los aficionados de calle, los que han estado acudiendo a la Romareda, haciendo pues la agapitada, reuniéndose en el entorno del estadio municipal, ahora que no hay competición de liga, ¿qué es lo que pueden hacer los aficionados? Hombre, la verdad es que... Buenas noches, primero. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que el parón veraniego pues dificulta mucho, ¿no? Lo que es intentar montar nada acerca de protesta y demás, y además nosotros lo sabíamos ya por lo que nos pasó el año pasado justo en periodo veraniego, ¿no? Preguntas un poco, yo creo que hay que relacionarlo un poco con lo que comentabais antes, ¿no? El cambio de estado de ánimo que hemos tenido todos a lo largo de la era de Agapito al frente del club, y un poco yo creo que también ha pasado esta temporada, ¿no? Que hemos pasado un poco del pasotismo general, yo creo, a mí un sentimiento que me preocupaba mucho, que era que la gente pasaba en general del Zaragoza y que, bueno, solo había que ver la grada como estaba. Pues el partido del Villarreal, por ejemplo, que fue un partido que fue bastante triste de entrada en general, y después, pues cuando nos fuimos muchos, pues todavía era peor, ¿no? La imagen desangelada de la grada. Luego yo creo que nos enganchamos un poco con el famoso sí se puede, volvernos a reafirmar como zaragocistas por el sentimiento, ¿no? Y yo creo que después de esta primera efervescencia de la salvación del Getafe, pues hemos pasado al cabreo ya y mosqueo que estaba hablando Pedro Luis, ¿no? Un poco ya bastante hartos de la situación, ¿no? Creo que a mí me resulta difícil pensar qué más puede hacer la afición, porque es verdad que nosotros, por ejemplo, nos gustaría que la respuesta fuese mucho más mayoritaria o tal vez más beligerante en el propio estadio, ¿no? Pero ya nos hemos concentrado, hemos firmado, hemos agapitado en todos los partidos, incluso muchos nos fuimos en un partido. Nos hemos desplazado a Getafe 12.000 personas, antes el año pasado a Valencia otras 12.000. Realmente yo creo que ahora mismo la pelota ya no está en el tejado de la afición, y lo digo claramente. Yo creo que la pelota ahora mismo está en las instituciones, que son las que tienen que escuchar a las miles de personas que han dicho que basta ya, y tomar el impulso, y sobre todo porque son las que tienen el poder para poder presionar a Agapito Iglesias para que se vaya, visto que no tiene ninguna intención de irse, que nos toma, entre comillas, por el pito del sereno a todos. Pues tal vez las instituciones, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, las propias entidades de crédito, las cajas de ahorros aragonesas, que también tienen muchos intereses, incluso la Hacienda Pública, que es una de las grandes perjudicadas, digamos, en todo este proceso también, deberían tomar cartas en el asunto y escuchar a la gente. Nosotros, más como no dejemos de ir al campo, sinceramente, o no renovemos el abono, se me ocurren pocas soluciones más. Gracias, Iván. Antes de que algunas peñas del Real Zaragoza y los oyentes y aficionados que lo deseen puedan hacer preguntas a quienes se encuentran aquí en la mesa para intentar entrar en debate, me gustaría que en 30 segundos cada uno de los que están, Jeremy North, Andoni Cedrún, Jesús García San Juan, Pedro Luis Ferrer, después de todo este mare magnum que hay, de esta situación en la que nos encontramos, ¿cuál podría ser la hoja de ruta a partir de ahora, desde hoy mismo, desde este 24 de mayo, para intentar de alguna manera resolver en el menor plazo de tiempo posible lo que está ocurriendo? Bueno, pues yo creo que, retomando las palabras de Iván, ha llegado el momento de la actuación de las instituciones, porque el Real Zaragoza es la entidad social con mayor cantidad de socios de todo Aragón, y deben darse cuenta de la importancia del Real Zaragoza. Se dieron cuenta cuando colocaron a Agapito Iglesias en la presidencia, pues ahora también tienen que darse cuenta de que Agapito Iglesias es una persona no deseada en la presidencia. Lo mismo en las instituciones, estamos hablando de las entidades de crédito, cajas y bancos, especialmente las cajas, también algunos medios de comunicación, porque tiene apoyo mediático incomprensible, y eso, y ahora mismo yo creo que la pelota está allí. La afición,
Yo creo que la labor de la plataforma ha sido magnífica, pero llega un momento en que ha demostrado Agapito Iglesias que, aunque ha dicho Alfonso Gracia, ha dicho que está pasando por momentos de preocupación, yo no los percibo esa preocupación. La afición ya ha hecho todo lo posible. La PARC también ha hecho todo lo posible y está en ello todavía con una inhabilitación. La plataforma ha hecho también todo lo posible, pero estamos hablando de un señor que está como una roca porque está jugándose su dinero y además su modo de vida. Y nadie quiere perder su medio de vida. Su medio de vida ahora mismo son el fichajes, los traspasos y todos los movimientos que se producen en el Real Zaragoza, porque no tiene sus empresas ahora mismo. Su funcionamiento es peor que el del Real Zaragoza, que eso es difícil. Por lo tanto, ahora mismo ya la pelota está, como ha dicho Iván Andrés, en las instituciones, en las entidades de crédito, en las cajas, en los bancos y también en que pierda ese apoyo mediático incomprensible que tiene actualmente. Andoni, ¿tú piensas lo mismo o crees que se puede ir por otro lado? Yo con todo lo que han comentado estoy de acuerdo con todo el mundo, pero yo creo que lo que han dicho el año pasado también se dijo. Y el año anterior también, el año anterior también, el año anterior también. Ahora lo que más me preocupa, fíjate, lo que más me preocupa, si renueva Manolo Jiménez, es el aspecto buscar soluciones deportivas. Porque lo que hemos estado hablando, lo estamos hablando desde hace un coñazo de tiempo. Y lo digo bien claro, un coñazo de tiempo. Y estamos hablando lo de siempre, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. A mí ahora, en este momento, lo que me preocupa es que si renueva Manolo Jiménez, ¿qué potestad? ¿Qué personalidad? ¿Cómo va a llevar el tema? Si está tocado o no está tocado. Porque yo creo que si hay una renovación de Manolo Jiménez, espero confundirme, pero está enviciado ya. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que ha hecho Manolo Jiménez en estos días ha sido unas críticas tan feroces que realmente nos ha liberado bastante. Es decir, le ha dicho bien claro, señor Agapito, usted no entre en lo que nosotros ya lo llevamos llevando diciendo muchas veces. Entonces, a mí lo que me preocupa es el deportivo. Es decir, esto es lo que hemos estado hablando, llevamos 7.000 años ya, 7.000 años, y el año que viene pues lo veremos otra vez y estaremos, yo no sé, yo estoy mirando a ver el último partido donde nos toca. No, joder, si nos toca el Deportivo de La Coruña, hay que ir hasta allá, el último partido. Es decir, es un poco, hay que tener, como me decía mi difunto Andrés Magallón, el masajista, que fue un pater family para toda la familia de zaragocista, decía, el mejor de buen humor que nos cojones un tumor, ¿no? Pues esto es lo que... No, pero es lo que me decía cuando... Vamos a ver, que hay que coger un poco de humor a este tema, pero es que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo. En este momento, la baza, a ver, a corto plazo... si renueva Manolo Jiménez, si va a tener potestad, si va a estar con la lupa, si en Navalino va a haber, que eso también hay, ni el 40% va a estar la plantilla, eso es lo que más me preocupa. Lo otro ya está. Sí está ya Tenemos dos escenarios ya, el escenario de las instituciones políticas y de las cajas, el escenario de la renovación de Manolo Jiménez y si está tocado o no después de lo que ha ocurrido en los últimos días. Jesús García San Juan. Bueno, a mí también me gustaría tomármelo con el mismo humor que Andoni, pero me parece que es difícil. Tienes menos gracia, ¿eh? No, eso sin duda, vamos. Eso lo sé, pero vamos. Y además es atractivo. Vamos a ver, que yo tengo mala ostra. Es decir, no, ya te veo. Yo cojo ahora este humor, pues. Ahora porque dices ostra. Porque estamos repitiendo. Entonces, claro. Y seguiremos repitiendo. O sea, es que... No, pero es que al final... seguiremos repitiendo, porque los aragoneses son duros, son cabezones. No, que al final para eso estamos. Es que realmente, por muchas soluciones que le demos, Agapito es él y él mismo. Es decir, no hay más que podamos hacer realmente. Andoni, yo sí que creo que yo creo que se le están planteando... Hoja de ruta. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Oye, a mí no me des mis 30 segundos como a ellos. No, que sí. No, yo creo que lo que hay que hacer es seguir con la presión social. Ha dicho, yo me voy a quedar con una cosa de Alfonso Gracia, y es que lo está pasando mal. Jeremy no se lo creía, pero acordaros que hace un mes en la SER dijo que estaba fenomenal, que pasaba por Zaragoza sin problemas. Que le felicitaban. Se abrazaban. Sí. Entonces, yo soy de los que cree que
el problema, lo ha dicho antes Iván, que ahora el parón del fútbol yo creo que puede paralizar desgraciadamente esos movimientos que hubo. Ha habido un parón muy importante y yo creo que con muy buen criterio por parte de todos los que somos bastante críticos con Agapito durante los últimos 2 meses, porque el aspecto deportivo se estaba encauzando y al final ha salido bien, pero es que ahora desgraciadamente no hay fútbol. Cualquier convocatoria que se haga es mucho más sencilla si hay un partido de fútbol en la Romareda. Evidentemente. Que ahora pues que convoquen. Y cualquier convocatoria que se produzca y no se llegue a un número importante, parece que es un triunfo de Agapito, porque al final Agapito, no nos equivoquemos, está muy preocupado por todo lo que han hecho tanto la plataforma como movimiento, como los foros, porque nos damos cuenta que cada vez que ha ocurrido algo, que ellos han querido hacer alguna acción importante, él ha contraatacado con alguna cortina de humo nueva y al final le ha salido bien la jugada con el tema deportivo, pero yo sigo pensando que la presión a Agapito ha de ser constante, porque además ahora que lo tenía, voy a parafrasear a Andoni, a huevo, para utilizar la renovación de Manolo Jiménez y yo creo que contentarnos o contentar a muchos de los aficionados que seguimos el Zaragoza, bueno, pero ¿cómo? Jesús, que no va a cambiar. Sí, pero bueno. Sí, es así. Yo no cambio, tú tampoco cambias, yo tampoco. No, pero eso lo sabemos todos, ya, aunque lo firme, que lo hemos dicho antes. Pero no digas que no sería una satisfacción importante que Manolo Jiménez ya estuviera renovado por el Zaragoza, que es lo que todos queríamos desde el principio. Entonces, yo sigo pensando, y acabo con mis 30 segundos, que la presión social la tenemos que mantener todos aquí, repitiendo 100 veces y las que haga falta, Andoni, que se tiene que marchar. Todas las veces que me llamen voy a venir. Tú no vengas más si no quieres, pero yo le voy a decir bien claro a Agapito que se tiene que marchar de aquí en cuanto pueda. Llevo muchos años, llevo 5 años cuando he visto a algunos haciéndole esto. ¿Y vas a hacer otro gesto? Bueno. 5 años. Iba a decir otra cosa. Porque además... y tener que... El programa... En la ciudad de Zaragoza nos conocemos. El programa está siendo transmitido a través de imagen por aragonradio2.com con esa cámara que está allí. O sea que nos están viendo. Pero te he pegado aquí, no te he visto. Yo no he dicho nada, ¿eh? ¿Has visto qué espaldas tengo? A ver, Pedro Luis, porque hay un diferencial con respecto a los últimos años. Es la presentación en la pieza de calificación. Y eso no ocurría el año pasado. No, por supuesto. Y además, como he dicho antes, que no pueda ir a la Romareda es impresionante. Eso no tiene vuelta atrás. O sea, él está acorralado. Pero yo estoy con Iván y con Alberto. O sea, vamos a ver. Podemos divagar lo que queramos. Ya sabemos lo que va a hacer Agapito, esté Manolo Jiménez o no esté. Eso ya lo sabemos. No va a cambiar. Lo que hay que pensar es en que se vaya cuanto antes. Y es el momento de los políticos y de las instituciones. Decían ellos, ¿qué más puede hacer la afición? Si es que la afición no puede hacer nada más de lo que ha hecho. Si es que los que estuvimos en Getafe, o sea, 1 hora después del partido, con el campo en penumbra, los 14.000 aficionados en el campo, salió con su hijo y verdaderamente, o sea, se tuvo que volver a meter a los 2 segundos. Mayor rechazo en ese momento de felicidad no puede tener una persona con el campo en penumbra, sale camuflado. Porque salió camuflado. Y bueno, si estuvisteis ahí lo pudisteis ver automáticamente. Sí. O sea, el tío, es que eso es algo que nadie se puede esperar en ninguna situación posible, porque el Zaragoza está disfrutando, ojo, que también tiene narices, una permanencia por 3er año en Primera División, que al final ya hemos perdido el Oremus y ahora ya, bueno, pues cualquier día celebraremos que se pueda jugar el domingo y que la Romareda esté abierta. No, pero quiero decir, porque a mí eso sí que me molesta. O sea, se ha bajado tanto el nivel, la exigencia. Muchas veces hablamos de la afición. Claro que el comportamiento de la afición del Zaragoza me ha parecido superlativo. Y yo, que estaba en todas las finales, desgraciadamente no pude estar en Montjuïc y he visto disfrutar a la gente, yo he disfrutado como un enano. El otro día, bueno, vi la gente más contenta que nunca. Y yo decía, pero bueno, después cuando vuelves, dices, pero joder, pues es que es la permanencia. Al final, yo de verdad que tengo 46 años y he visto a la afición de la Romareda educada, 46 años. Sí, educada en el fútbol de los magníficos. Al final, para el club, aunque en el corto plazo o en un partido pueda doler, pero es mucho más saludable una afición exigente y crítica, porque ayuda a mantener el nivel, a traer mejores futbolistas, a mejorarte. Yo creo que eso, desgraciadamente, se recuperará. Pero estamos en una situación, bueno, pues Iván lo ha dicho bien, primero el pasotismo, después a la desesperada, también los aragoneses somos así, ¿no? Pero el Zaragoza es muy importante y yo creo que debe ser muy importante no solo para los zaragocistas, sino para los políticos y para los banqueros. Y el paso lo tienen que dar ellos. Y yo creo que, bueno, en fin, ¿tú crees que lo van a dar? ¿Crees que lo van a dar? Yo, Paco, creo que moverse se están moviendo. Ahora, la valentía
la valentía de afrontar y llamarlo a un despacho y decirle 4 cosas a la cara, eso yo tengo mis dudas. Pero quiero decir, porque moverte por detrás a la espera de que alguien levante el banderín, eso sí que lo están haciendo. Pero son ellos los que se tienen que mandar, mira, venga usted aquí que le vamos a explicar la realidad y salga corriendo. Pero así, porque hay que emplear con un tipo, bueno, no lo voy a calificar. No digas nada. Con un tipo así hay que emplear, a veces en situaciones límites, las mismas prácticas que emplea él. Bien, vamos, a mí me gustaría, Olga, que una persona que está observando con preocupación y con mesura lo que está ocurriendo, Alberto Belsué, también expusiera su opinión de lo que está ocurriendo y que dijera, en definitiva, bajo una perspectiva de mayor frialdad, porque estás fuera de lo que es el mundo cotidiano, de la comunicación, del Real Zaragoza, como estamos más o menos nosotros, pues sí, lo que como zaragocista estás viendo, estás observando y crees que va a ocurrir. Hombre, buenas noches a todos. Yo me sumo a lo que dicen mis compañeros exfutbolistas, ¿no? La verdad que hay preocupación, yo no estoy tan deprimido, digámoslo así, pero sí que vas viendo que la hoja de ruta y en 30 segundos como tú lo has marcado, yo creo que la tienen aquí al lado a mi izquierda. Antes ha nombrado un club, en este caso que es el Betis, el dueño de ese equipo tenía incluso el campo, estaba su nombre. Y creo que fue algo similar, por lo menos Javier, hoy en una tertulia también radiofónica, sí me lo ha expresado, que se puede asemejar el caso nuestro al de ellos. Entonces, la única manera es inhabilitarlo y entonces que desaparezca y que salga de la dirección del Real Zaragoza. Y luego ya vendría todo el tema deportivo. Yo sigo estando ahora dentro de esta depresión, entre comillas, pues también ilusionado a ver quién es esa persona, ese director general que va a poner. A ver si es un ex-zaragocista que igual no está ahora por aquí alrededor nuestro y fomenta una ilusión, en el sentido de, como dice Andoni, que en el corto plazo, si no sale esto adelante, es que él va a seguir estando. Y es el día de la marmota, los 7.000 años de Andoni que dice, el bucle de hablar otra vez de lo mismo, otra vez lo mismo, y a ver qué pasa. No sé si es ver ese foco, pero claro, es que siempre está la figura de Agapito ahí detrás. Por mucho que venga un director general ahora importante que fomente una ilusión, él va a seguir estando ahí si no se produce esa inhabilitación. Yo creo que ellos estamos en manos de que se haya hecho eso bien. Javier así me lo ha dicho, que confían plenamente en sus abogados de APARD y que estamos también en manos de una jueza que determine que se han hecho mal las cosas para que esa persona salga del club. Eso es la hoja de ruta, pero Alberto, me gustaría que nos expresaras lo que piensas tú, lo que sufres tú, lo que en definitiva pasa por tu cabeza. Igual que ha pasado, o sea, yo he visto el pasotismo aquel, como ha dicho antes también Iván, que fue un punto de inflexión cuando la gente se fue del campo del Villarreal. Milagrosamente se gana aquel partido y parece que se abre un túnel, se gana milagrosamente en Valencia y la gente se aficiona. El volver a ver las gradas llenas de gente joven, el que por parte del club se hayan abierto con esas entradas baratas, hemos visto una Romareda llena que al equipo eso le fomentó que hiciera más de lo que era capaz de hacer hacía un mes, ¿no? Y yo lo sigo viendo pues como un ex-zaragocista con preocupación. Como tú bien dices, yo me preocupo, quizá no me ocupo por mis otras cuestiones en lo que es el día a día de qué noticias surgen, pero sí estar expectante a ver qué es lo que ocurre. Y o sea, sobre todo por el bien del equipo, de un equipo de 80 años, imposible que desaparezca con todo lo que estamos viendo aquí, ¿no? Exactamente. Pero supongo que a ti, como la gente te conoce mucho, te preguntará, cuando te vean, te manifestará su inquietud también, lógicamente. Sí, es así. O sea, todos los que somos, además de aquí, pues siempre dicen, tenéis que hacer esto, es lo que decía también Iván, que puede hacer más la afición. A nivel personal, cada uno puede hacer o aportar su granito de arena, pero ya esto supera ya lo que puede ser el nivel de afición. Yo tengo incluso los críos que estos últimos días y de apertura de campo y todo esto han ido ahí con sus amigos, o sea, la afición, yo creo que y muchas veces Pedro Luis lo ha dicho, es el mayor tesoro que tiene el Real Zaragoza y eso es lo que no se puede perder, pero estamos en manos, vuelvo a repetir, de que una jueza decida un punto importante en la historia del zaragocismo. Exactamente. Gracias, Alberto. A vosotros. Hemos superado ya con creces el tiempo porque nos hemos pasado de hora. Yo no sé lo que me dirán luego, pero bueno. A mí me gustaría que las peñas hablasen también y que si alguna persona del público quiere expresar alguna idea, repito, no una tesis doctoral, como cuello tabla, sino una idea,
sino una idea, pues es muy libre de poderlo hacer en los próximos minutos. Olga, ¿tenemos alguna peña por allí que quiera expresarse? ¿Qué pasa? ¿Quién se ha reído? ¿Alguien que levante la mano? Ahí estamos. Y ahí también. Hola, buenas noches. Buenas noches. Soy Daniel Marcén, de Movimiento Avispa. 3 cosas muy breves. Una, al abogado del gabinete Zimbra, remitirle una pancarta que hemos puesto en el estadio durante muchos partidos. Somos zaragocistas, no gilipollas. Punto. 2, una pregunta a la Parz, si creen o pueden saber si también la Hacienda Pública va a presentar alegaciones. Y 3, a Cedrún, a García San Juan y a Belsué y a muchos más jugadores zaragocistas, es hora de que vosotros estáis mucho en los medios y demás, pero creo que es hora de que bajéis al barro todos, que os unáis todos, porque Esta pregunta me gusta. Esto es el Real Zaragoza. A él y a Iván. Es la vida lo que está al frente. Es la vida del Zaragoza lo que está en juego. Y creo que vosotros seríais un banderín de enganche fantástico para que la gente y todo el mundo se implicara de verdad. Instituciones, entidades de crédito, pero también vosotros. Pues contesta Andoni mientras Olga le pase el micrófono a Javier Lainez. No, primero, que como ha ido, pues... O a Sisto Genzón. Bueno, Sisto. Bueno, la respuesta, buenas noches. Buenas noches. La respuesta que si Hacienda se presentan las alegaciones, Hacienda ya hizo una pieza separada sobre el tema que encontró irregularidades, sobre todo en el tema del pabellón y en el tema del famoso terreno de la Almunia. Entonces no se presenta él, simplemente sigue su camino y ese camino es el que la jueza, pues supongo que también tomará como base para, con toda la documentación que se van a presentar por las alegaciones por parte de APART, pues bueno, puede influir o no puede influir, pero Hacienda no se presenta y no presenta alegaciones. Va diciendo su propio camino en base también a todo lo que ha encontrado en el procedimiento concursal. La primera respuesta, Andoni. Bueno, ¿qué te gustaba la pregunta? No, me ha encantado. Vamos. Me ha encantado porque, mira, no iba a decirlo, pero ¿os acordáis del comunicado que hicisteis en la famosa? No, es antigua porque, vamos a ver, Soy una persona puedo creyente. puedo recibir palos o lo que quieras del... ¿Os acordáis de la famosa manifestación? El comunicado que hicisteis, el apartado de los exjugadores, me supo como una patada en un sitio que sé yo. Te lo digo bien claro y tú lo sabes porque te habrá venido la información. No se puede hacer a los exjugadores exigirles de que ese día estuviesen en la manifestación obligándoles a decir o eres o no eres. Hay artistas, hay músicos, en Aragón hay gente muy importante también. Nos pusisteis en un brete en ese comunicado. Y yo soy zaragocista, pero me gusta también, como me gusta criticar a Agapito porque es lo que hemos hablado, también os critico de ese día. Y vosotros ya lo sabéis. Nos pusisteis en un brete. A la manifestación hay que ir libremente. Yo fui a la manifestación y estuve con una señora mayor de 80 años que estaba de una residencia. Hay que ir libremente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y el zaragocismo no es solamente como yo estuve en el zaragocismo que hemos hecho los jugadores, ir a los pueblos, a los colegios, dar mensaje del zaragocismo. Por eso os digo que me ha cuadrado esa pregunta. Me quería callar, pero como ya has empezado... Y también te digo una cosa, Iván, te tengo mucho cariño pues porque estás luchando por el zaragocismo. Hoy aquí no cobro. Lo dijiste una vez. Sí. Hoy no cobra nadie los que están aquí. Exactamente. Es que me acuerdo que no lo dijiste que hay exjugadores que están tiqui-tiqui, que podrían bajar como abajo, tal. Si te acuerdas, en alguna tertulia que me preguntaron y escuché grabada esa. Iván, más respeto. Y tú lo sabes. Yo te tengo cariño. Ya sé que hay momentos de nervios. ¿Qué es lo que quiere Agapito? Que nos peguemos entre nosotros en comentarios de estos. Iván, pero esos comentarios a mí me dolieron mucho. Y el comunicado ese famoso que nos pusisteis ahí, diciendo o vais o no sois zaragocistas, en Aragón hay mucha gente muy importante de otros niveles que podrían haber estado en la manifestación. Y te digo, me da igual que me deis ostras por todos lados, me da igual. Pero yo te quiero, porque estás haciendo una cosa. Jesús.
Bueno, yo en principio, y además ya os lo dije en una reunión de la plataforma, desde luego que secundo totalmente lo que ha dicho Andoni, porque no se puede tildar de antizaragocista a alguien que no vaya a una manifestación. Y solo te respondo con una cosa. Algunos se mueven más que otros, unos se mueven que se nos ve más, se nos mueven menos, pero también hay cosas que vosotros no sabéis, que igual hacemos nosotros y sobre todo que no se pueden decir. Es decir, bueno, fundamentalmente como lo que está haciendo Agapito. Es decir, si Agapito quiere vender el club, lo tiene que hacer en silencio. Lo que no puedes es hacerlo con taquígrafos, con luces, para que lo vea todo el mundo. Pues hay gente que bueno, y yo lo he dicho siempre, es decir, yo aquí hasta el momento no he ganado nada, excepto comer varias veces gratis en las tertulias del mediodía. Lo único, costarme dinero en cosas, pero que nunca lo voy a reprochar a nadie porque es algo que lo hago por gusto. Y yo he sido de los que he permanecido fuera de lo que es el Real Zaragoza en el día a día, un poco como está Alberto ahora mismo, porque no, bueno, he vivido fuera de Zaragoza, he vivido fuera de España y estoy a caballo entre los dos sitios. Y sin embargo, cuando me ha repateado toda esta situación es cuando el Real Zaragoza se está muriendo por culpa de que una persona se la está cargando. Es decir, si no, yo hubiera permanecido también en un lado, insisto, y lo hago porque yo soy de aquí, he sido zaragocista, el Zaragoza para mí me lo ha dado todo, como aficionado y luego como jugador, y vuelvo a insistirte, es decir, igual hay cosas que vosotros no sabéis, que no los vamos a decir, pero que ojalá en algún momento se puedan decir y estemos todos vanagloriándonos de que las pero cosas... Pero es bueno, Iván, que podemos hablar así. Lo que pasa es que si están escuchando los subalternos de Agapito, le contarán y dirán, joder, se descojonará, se están pegando, ¿no? Pero lo que yo sí tengo muy claro, y lo ha dicho Jesús, es decir, sabes por dónde van los temas. Bueno, José Luis Lores también quería intervenir. Gracias. Bien, también sobre este extremo, Andoni, sabemos que os molestó, sabemos en concreto, a mí me consta Muchísimo. una conversación que tuviste y que acabaste diciendo también lo mismo, pero en el fondo os quiero mucho. Nosotros también os queremos muchísimo a vosotros, no lo dudéis. Nos exigimos, os pedimos que estuvierais con nosotros, como en el caso del Betis, han estado los jugadores también ahí, lo sabéis. Y sabemos que os molestó, sabemos que os pusimos en un brete, pero entiéndenos, por mucho que os queramos como los que nos habéis dado tantos momentos de alegría, por encima de todo está el Real Zaragoza. Y si os tenemos que poner otra vez en un brete, Andoni, no lo dudes, por encima de todo está el Real Zaragoza y lo haremos. Y sabemos que en el fondo lo acabaréis entendiendo. Vamos con 3 o 4 rápidas comunicaciones. Ahí había algunas manos levantadas por ahí. Y ahí también. Pues vamos rápidamente. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Quería hablar del tema de la jueza. Si ya como aficionados normales o periodistas o jugadores sabemos los desmanes que ha hecho este señor, ¿por qué la jueza que tiene todos estos documentos en su mesa no lo ha inhabilitado ya? Pues yo creo que ya puede. A otros presidentes los ha inhabilitado. Vamos a ver, Javier Laínez, que conteste porque es el que más domina la situación, aunque no sea abogado. Pero al final va... Ya, pero hay una cosa que es lógica y es que todo tiene que llevar un camino y un proceso. Y el proceso dentro del proceso concursal, valga la redundancia, es una primera parte, una segunda, una tercera, que es la PAC, que ya se aprueba. Ya vamos ya por el punto final. La pieza de calificación. Que es donde estamos ahora mismo. Que es donde estamos ahora y a partir de esa pieza de calificación, como os he dicho antes, ella será la que decida qué es lo que hace y dictará, como entre comillas y como realmente se dice, sentencia referente a este tema. Perfectamente. Una sola cosa quería responderle. Sí. Yo creo que aparte es que no puede actuar de oficio, es mi opinión. O sea, yo creo que tienes que presentarle una querella que nadie ha presentado. Si alguno hubiéramos ido a presentar una querella o las pruebas que ahora ellos la presentan dentro del plazo de lo que es el procedimiento, pero si hubiera alguien presentado una querella o haberle presentado unas pruebas por cualquier otra circunstancia lo hubieran estudiado, pero yo creo... Bueno, pero quiero decir que yo, de oficio es que yo creo que no puede actuar, desgraciadamente. Ya lo sabemos, estamos ya en el último plazo y pronto se conocerán cosas. Vamos rápidamente porque estamos muy fuera de tiempo. Sí, una sola. ¿Por qué cuando se presentó la primera plataforma a la presidencia dimitió enseguida? No recibía a Jiménez, dimitió como cuando hizo... ¿Cómo? Pues, sí, fue Salvador Areneres y Carlos Iribarren y quienes estaban con ellos, sí, pero no ninguno de los señores que están aquí. No, quiero decir, los que se presentaron a la presidencia
para decir a Jiménez y no me ha recibido aquí, dividieron y luego sería a las Peñas. Que cuando hacemos... Se te ha marchado el hilo, se te ha marchado el hilo. Vamos con... Estas horas está complicado ya. Está complicado, sí. Sí. Además se le ha marchado lejos. ¿Alguna mano más que se levante por ahí? Hay mucha gente joven también. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Jesús de la Peña 10 de Mayo. Sí. Es una pregunta para Andoni que tengo ganas de preguntársela y a ver si me responde. O sea que por fin vas a conseguir hacerle la pregunta a Andoni que siempre has querido. Sí. Vamos. A ver. Vas a ser un hombre feliz. Ahora que no nos oye nadie, Uy. con el corazón en la mano, en el mes de febrero, Andoni, ¿él? En el mes de febrero, ¿estabas convencido que nos íbamos a salvar? Y no me mientas. Mientras tanto buscamos otra mano, que vamos a ir cerrando ya. No, vamos a ver, y yo es que siempre he sido optimista. Yo después del partido de Atlético de Madrid sí estaba ya. O sea, estaba convencido. Y no sé si en marzo. Finales de marzo. Marzo. Y también tengo que reconocerte, me entró una patada en la nariz en la derrota de Mallorca. Me supo muy mal. La de Mallorca me supo mal. Ahí yo no sé qué pasó. O sea, desde el primer día estabas convencido que nos íbamos a salvar. El día desde el primer día. Desde el primer día no, desde el día que el Atlético de Madrid, desde el Valencia y Atlético de Madrid. Atlético de Madrid sí, está confirmado. La semana mágica, ¿no? Sí, la semana. La semana mágica. La semana porque realmente hubo un momento clave en Manolo Jiménez, y ahora me encanta hablar de lo deportivo. El peor día que le he visto a Manolo Jiménez, todo el mundo dice de Málaga. Málaga no fue. Málaga fue una rabieta que tuvo, un cabreo, porque un segundo tiempo fue muy malo. El peor día que le vi a Manolo Jiménez fue después del partido de la Real Sociedad. Ahí estuvo muerto. El día que se perdió. Luego nos contará si ha puesto otro WhatsApp José Carlos Franco a Manolo Jiménez y nos cuenta lo que hay. Pero mientras tanto, vamos con otra pregunta más, u otra opinión. Bueno, dos cosas. Una, primero, que no habéis entendido bien al abogado. Cuando ha dicho deuda estructurada se refiere que tiene una estructura, un papel que pone debo X a papelerías no sé qué por 7 euros de propaganda. Es una estructura, que no lo habéis entendido. ¿Qué es eso? 4 euros en whiskies en no sé dónde. Pues es eso. Esa es la deuda estructurada que tiene Zaragoza, que es que no lo... Y la segunda... se me ha ido. No. ¿Realmente pensáis, después de estos 5 años, bueno, 6 que lleva Agapito Iglesias, ¿aún le seguís creyendo? ¿Alguien? ¿Hay alguien que le crea realmente lo que dice? Que levante la mano los que le crean. No hay ninguna mano levantada. ¿Alguna otra pregunta más por allí? A ver. Solamente se habla con micrófono. Venga, vamos a ver. Buenas noches. Hola. Hemos estado hablando de la judicialización del club, todo lo que hemos visto en el esperpento de Agapito Iglesias con sus nuevas comedias, tragicomedias, etc. Ahora tenemos que ser visionarios e imaginarnos el futuro. El señor Jiménez está whatsappeándose con José Carlos, debe tener una relación amor-odio ahí por WhatsApp. Igual van con esa camisa no te digo nada, ¿eh? Igual van a estar jugando a la palabra 2 mientras tanto, pero claro, pasa como siempre, los días pasan y pasan y pasan y decimos a Navalé no vamos a llegar con el 40%. Andoni, 40% no, que solo hay 5. Que es que solo tenemos 5 jugadores en plantilla. O sea, es que no hay más. Si queréis, subimos algunos cuantos, nos montamos un partidillo y hacemos algo, porque no hay más. Entonces, vemos ahora y estamos todos así, muy graciosos, todos con jiji, jaja, Agapito es esto, Agapito el otro. Ese sigue estando riendo en Madrid, en Soria, en Pernambuco. Aquí somos los que estamos sufriendo. Pero ¿qué ocurre? No hemos hablado cómo está la estructura interna del club. Se iba a producir un ERE, la jueza ha dicho que no se puede hacer un ERE. Y ahora, Pedro Herrera, el señor Prieto, Luis Carlos Cuartero, Paco Checa, las que manejan la tienda, la ciudad deportiva. ¿Qué hay en ese berenjenal? ¿Alguien conoce cuál es la idiosincrasia de las estructuras internas o subestructuras internas que hay dentro del club? Vamos a conocer mañana, porque igual Agapito esta noche nos está bombardeando
las noticias por el Twitter. No, por el Twitter no ha salido nada de él, ¿eh? Bueno, igual, depende. Igual y en la tiene... página web tampoco ha salido nada, que acabo de ir yo ahí. Pues entonces, igual mañana a primera hora de la mañana nos sorprende, pues como este hombre es así de dado. ¿Alguien conoce realmente su futuro? ¿Alguien conoce realmente qué nos vamos a encontrar con la linealidad que hay ahora mismo de Agapito sigue y no lo vamos a mover de ahí? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que no va a cambiar nada si sigue él, desgraciadamente. Es decir, si las cosas siguen así y no hay inhabilitación o no hay nadie que lo compre, el club va a seguir siendo un no club. Tú lo has dicho, es decir, la estructura está totalmente... bueno, no hay estructura porque realmente no se sabe lo que hay. No se sabe este año quién va a estar en la Ciudad Deportiva, por ejemplo. Se marcha Snyder, sí. Si Juan se confirma que se marcha, ¿quién va a venir? Tú has nombrado varias personas que están prácticamente en el mismo puesto, sin encima tener poder de fichar, porque al final el que ficha es Agapito. Creo que no les ha permitido un ERE colectivo, es lo que me parece que ha ocurrido, pero igual sí que hace EREs individuales. Lo veremos publicado pronto, ¿no? Como fue el ERE colectivo. Yo no lo sé, yo creo que sobra mucha gente. El Real Zaragoza tiene un presupuesto que además hay que amarrar. Antes han comentado que hay que pagar impepinablemente 8 millones o 6 millones, no sé cuánto es este año, pero hay que pagarlos. Y si no se pagan esos millones, pueden liquidarnos. Y lo que hay que hacer es empezar a reducir costes por muchos sitios. Fundamentalmente yo creo que hay que reducir en los sueldos de la primera plantilla. Esa es mi opinión desde hace mucho tiempo. No se puede pagar a jugadores y mucho menos a la plantilla que hemos tenido actualmente, las cantidades que se pagan, pero lo que sí que hay que hacer es cambiar la estructura, que es únicamente lo que ha pedido Manolo Jiménez. Fijaros qué gran locura ha pedido Jiménez, establecer un club como Dios manda. Pues mientras os penséis los 15 segundos últimos para terminar, porque son casi las 12:30 de la noche y estamos 30 minutos por encima de nuestro tiempo extra. José Carlos, ¿has vuelto a hablar con Manolo Jiménez o no? ¿Y os vais pensando, No, Alberto? no. El hombre ya está Doni? durmiendo. Eso es lo que tú dices. O no, o igual está por ahí, ¿no? Pero no, vamos a dejarlo descansar hasta mañana. Además, en ningún caso a estas horas se van a modificar porque Agapito se quiere parecer mucho al Endoiro, que ahora son amigos, que se les ve también en el AVE juntos. Hace escasas fechas pudimos ver una foto que corrió por una red social, pero no negocia hasta altas horas de la madrugada, así que de momento todo paralizado exactamente igual que en el arranque de este tiempo extra. Pues vamos a ir cerrando rápidamente, Jeremy North. Tus conclusiones finales de esta hoja de ruta, después de haber conocido la presencia de aficionados, lo poco que nos han dicho, porque al final no se han animado tanto como yo esperaba, pero bueno. Pues la hoja de ruta es que estamos igual de siempre, se han planteado varias posibilidades por el aspecto deportivo de Manolo Jiménez, por la presión de la afición, por que llega el momento de las instituciones, pero en realidad todo acaba en una persona, en Agapito Iglesias, y hará lo que le dé la gana. Por lo tanto, no hay mucho más que rascar. Lo único que me gustaría tocar un tema que se ha puesto como un acierto de Agapito Iglesias, de la directiva, que son las entradas a 5 euros. A mí me parece otro oprobio a la afición, concretamente a los abonados, porque concretamente yo pago por mi localidad, por cada partido 29 euros. Y durante 10 partidos, porque bueno, han sido 11, pero el partido de Barcelona no hubo la posibilidad de sacar entrada a 5 euros, ha habido una persona que ha podido estar viendo por 50 euros y yo pago 510 o algo así. A mí me parece que es eso otra falta de sutileza, falta de atención a los abonados por enésima vez en este Real Zaragoza. Estamos hablando de la tercera temporada, bueno, no, ha habido más temporadas, pero llevamos ya 3 temporadas, las 2 anteriores empezaron en marzo, pero es que estamos hablando del último partido de la primera vuelta contra Getafe. Han sido 10 partidos con entradas a 5 euros, 8 partidos sin entradas a 5 euros y luego está el partido de Barcelona. ¿El resultado? ¿Nos merece la pena ser abonados? Sí, porque somos zaragocistas. Probablemente por eso, porque económicamente es un auténtico lastre. Pues muchas gracias, Jeremy North, de upazaragoza.com. Un fuerte aplauso para la despedida. Jeremy, este año que somos Mira el micrófono, Andoni. ¿Cómo es Jeremy? Sí. North. Bueno, pues Jeremy. Entonces,
El 1 de junio nos van a quitar de otra vez. Pues es como y, no, siempre. y no han ido a Navaleno todavía. No, O sea, igual y seremos siendo socios como... Sí. Andoni, lo último, a la afición, a la que nos está viendo en el auditorio, a la que nos está viendo por internet, a la que nos está escuchando a través de la radio. No, yo un homenaje, estoy de acuerdo con el tema de los socios, está muy bien lo que ha habido, pero realmente chapó por los socios, por los que han estado, por los 12.000, por los 15.000, por los 17.000. Y eso realmente es... El carnet es como el carnet de identidad, lo llevas a cualquier sitio. Yo lo único que pido es que la afición zaragocista siga teniendo, como dije en su momento, esas raíces profundas que se han creado ahora, que es un árbol tan duro que ni el cierzo del norte de Moncayo lo va a tirar. Eso para mí es la base importante. Y lo único que pido, sinceramente, que esto sea un club normal. Y no hay más. Gracias, Andoni. Jesús García San Juan. Yo lo que sí que veo es que hay que aprovechar el tirón de lo que ha pasado en los últimos partidos. Es decir, lo ha analizado Iván, Pedro Luis, yo lo he dicho muchas veces cuando he colaborado en la jornada, que yo he visto a la afición muy adormecida al primer tramo de la Liga, pero es que ahora yo creo que es el gran tesoro que nos ha brindado nuestro querido Agapito Iglesias, ¿no? Y es estar unidos todos prácticamente lo mismo. Es sorprendente estar en un debate donde nadie te critique, ni a mí ni a nadie. Es decir, que nos pongan a poner verde o hacer alguna cosa. Bueno, excepto Iván Andrés y el Movimiento Avispa. No, pero fuera de bromas, quiero decir que ha conseguido la unión absoluta de todos. Vemos gente joven, gente más mayor, exjugadores. Gente incluso muy mayor. Gente muy mayor. Y yo creo que eso es lo que hay que aprovechar. Agapito va a seguir ahí hasta que lo eche alguien. Ojalá sea pronto y ojalá la abogada que lleva los asuntos lo haya hecho bien, que no dudo que sea así, pero ojalá sea así porque yo creo que lo deseamos todos, porque lo que es la venta del Zaragoza desgraciadamente está muy mal y sobre todo lo que ha dicho Andoni, pues de nuevo me quedo con ello, ¿no? Que volvamos a ser un club normal, que tampoco se pide nada raro y Manolo Jiménez era lo que está pidiendo, ni más ni menos. Gracias, Jesús García San Juan. Y cierra Pedro Luis Ferrer. No, verdaderamente, bueno, pues como todos, ¿no? Que el Zaragoza vuelva a ser lo que siempre fue. Un club serio, un club con prestigio, un club con carisma, un club con arraigo. Yo creo que decía Andoni, las raíces de la afición del Zaragoza han estado siempre desde el primer día. Otra cuestión es que la afición se haya unido con una persona o con un enemigo que juzgamos exterior y que le hace mucho daño al Zaragoza. Pero la afición del Zaragoza yo creo que siempre ha querido muchísimo al Zaragoza y lo va a querer siempre, ¿no? Y ese es el gran valor, no del Zaragoza, sino de cualquier club de fútbol, porque verdaderamente eso es el Zaragoza, sus aficionados. Ese sentimiento que se traslada de padres a hijos, de hijos a nietos, eso es lo que es la grandeza del Zaragoza, ¿no? Y lo que hace diferente a cualquier cosa y lo que no se puede consentir, insisto, que alguien que le haga tanto daño se mantenga ahí, ¿no? Yo creo que es el momento, de verdad, o sea, podemos hablar muchas cosas o pensar en muchas cosas, como decía Alberto, al final todo vamos a lo mismo, mientras esté Agapito nada va a cambiar. Podrá seguir Manolo Jiménez, el equipo se quedará en primera, a lo mejor salvándose a falta de 4 jornadas, pero no se podrá pensar en un Zaragoza grande, en un Zaragoza importante. Yo creo que es el momento ya de que los que ostentan la responsabilidad del pueblo aragonés tomen una decisión y acaben ya con este periodo, ¿no? Gracias, Pedro Luis Ferrer. Y a todas las personas que han estado en el auditorio de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que nos han acompañado, los que han hablado, los que no han hablado, los que solamente han escuchado, los que han estado de acuerdo, los que no han estado de acuerdo y, en definitiva, a los oyentes que nos han escuchado en nuestra comunidad, fuera de Zaragoza, fuera de Aragón, fuera de España, a través de Internet, y los que nos han podido ver, vaya imagen que algunos han podido dar, vaya imagen, mira cómo se ríe ese. Porque al fin y al cabo, la radio... Yo no digo nada, pero voy con americana y corbata, ¿eh? Digo... ¿Esa corbata dónde has comprado? Me la han regalado. Digo que ha sido un placer compartir este tiempo de radio, que al fin y al cabo el zaragocismo sigue vivo, que seguiremos apoyando a lo nuestro, al Real Zaragoza, con esta magnífica corriente de afición que a lo largo de los 80 años ha sabido crear una leyenda, pero una leyenda que tiene que tener presente y que va a tener futuro. Y voy a recuperar lo que decía al principio. Y además voy a hacer una frase poética para cerrar, para que reflexionemos todos. Cuando la noche está más cerrada y más oscura, es cuando más cerca está el amanecer.
Gracias, amigos. Esto ha sido Tiempo Extra en Aragón Radio. Buenas noches, buena gente. Ortiz Remacha.